Bienvenidos a un nuevo video con el profe Julio Kawich. Para el video de hoy vamos a trabajar con histograma, polígono de frecuencias y gráfica ojiva, pero para datos agrupados. Les explico rápidamente. Los datos agrupados son datos que están expresados en intervalos, como lo podemos ver en la pantalla. Se refiere a datos que están expresados de tal forma como en este ejemplo, el cual representa las alturas de 100 empleados y el número de empleados que caen dentro de ese rango de alturas. Se hace, por ejemplo, aquí aquellos que tienen una altura entre 60 y 62 pulgadas son colocados en la primera fila y son 5 empleados, como podemos ver. Los empleados que tienen una altura entre 63 y 65 pulgadas son 18, quedan en la segunda fila y así sucesivamente vamos acomodando a los 100 empleados. Entonces aquí vamos a calcular el histograma, el polígono de frecuencias y la gráfica ojiva. Para hacerlo primero tenemos que verificar que donde un intervalo termine, el mismo número, como por ejemplo el 62, sea el número donde el siguiente intervalo comience. Vemos que no ocurre así en este ejemplo. Termina en 62 el primer intervalo y el siguiente intervalo comienza con 63. El segundo intervalo termina con 65 y comienza con 66. Entonces, cuando eso ocurre, quiere decir que los límites no están correctamente definidos. Hay quienes grafican el histograma de esta manera, pero hay una forma más correcta. La forma más correcta es empatar los intervalos. Cuidar que cuando uno termine, el otro comience en la misma cantidad. ¿Cómo podemos lograr hacer esto? Bueno, pues una forma de hacerlo es promediando el final de cada intervalo con el principio del siguiente. Les explico. Por ejemplo, nuestro primer intervalo termina con 62 y el segundo intervalo comienza con 63. Entonces, una forma de sacar el límite real sería sumar 62 más 63 y dividirlo entre 2. Aquí estamos sacando un promedio. Y eso nos da 62.5. Con esto ya tenemos el límite real que le corresponde a estos dos intervalos. De tal forma que el primer intervalo ahora va a terminar con 62.5 y el segundo intervalo ahora va a comenzar con 62.5. O sea que este valor de 62.5 me sirve para saber dónde terminará el primer intervalo y dónde comenzará el segundo intervalo. Haré lo mismo con las demás cantidades. Voy a sacar el promedio entre 65 y 66. Entonces hago 65 más 66 entre 2 y eso me da 65.5. De tal forma que este límite real lo voy a colocar después de lo que ya había calculado, o sea, después de 62.5. Y entonces vean que me quedaría, si comienzo con 62.5, terminaría con 65.5 que acabo de calcular, ahí terminaría mi segundo intervalo, y mi tercer intervalo comenzaría con ese mismo 65.5. Haríamos lo mismo con todos los intervalos, tomar el final del intervalo y el comienzo del siguiente para tener el valor que iría en ambos términos. Por ejemplo, 68 y 69. Le saco su promedio, 68 más 69 entre 2, y eso me da 68.5 y es lo que voy a colocar al final y al principio del tercer intervalo y del cuarto. De igual manera se hará con el 71 y el 72 para que podamos obtener el 71.5. De esa manera ya tengo todos los límites reales en esta nueva tabla de valores. Ahora, aquí puede surgir una duda.
¿Cómo obtengo el 59.5 que es el primer valor y el 74.5 que es el último? Si en mi tabla original solo tengo al 60, es decir, no tengo a alguien antes, y en el último dato tengo el 74, pero no tengo a ninguno después. Vean que en el razonamiento siempre tomaba yo al último y al primero: 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, pero con el 74 y con el 60 no lo puedo hacer. Entonces, lo que yo voy a hacer simplemente es tomar cuál sería el siguiente número después de 74. Y ese número es 75. De tal forma que para sacar el límite real que le corresponde al último elemento, o sea, este que obtuvimos aquí, que viene siendo el 74.5, lo que haríamos es promediar 74 más 75, que es el número que debería seguir, entre 2, y obtenemos el 74.5, que es el que irá en nuestra nueva tabla. Y ahora, ¿cómo le hago con el otro que es el 60? Pues con ese mismo razonamiento tomo cuál sería el número que iría antes de 60. Antes de 60 tenemos al 59 y por lo tanto yo promediaría 60 más 59 entre 2. Eso me da 59.5 y es el que iría como límite real para el inicio del primer intervalo. Por eso vemos que aquí en la tabla final se inició con 59.5 y se terminó con 74.5. Repito, el objetivo de haber hecho todo esto es que no haya ninguna separación entre donde termina el intervalo y donde comienza el siguiente. Esta separación de 62 a 63 no debe existir, deben estar pegados estos límites. Por eso fue necesario calcular sus límites reales con este procedimiento. Y bueno, una vez que hemos calculado los límites reales, que ya los tenemos, ahora sí vamos a calcular el histograma con los datos ya correctamente agrupados, que ya no tienen espacios. Lo que haríamos entonces es acomodar los extremos de los intervalos sobre un eje horizontal. Bueno, eso es lo más común de hacer. También puede ser sobre el eje vertical, pero lo más común es colocarlos sobre el eje horizontal. Y los valores de las frecuencias los vamos a colocar sobre el eje vertical. Entonces nos va a quedar algo de la siguiente forma. Entonces vemos que voy colocando todos los extremos de los intervalos. 59.5 que era el menor, 62.5, aquí tenemos el primer intervalo, segundo intervalo de 62.5 a 65.5, tercer intervalo de 65.5 a 68.5, etc. Y esto va a estar colocado en el eje X. En el eje Y o eje vertical colocamos las frecuencias. Vimos en el ejemplo de que la frecuencia mínima era de 5 y la máxima de 42. Este es un poco más fácil de realizar que el ejemplo anterior. Únicamente tenemos que ver cuáles son las alturas y nuestro gráfico quedaría de la siguiente forma. Observen que, congruente con la tabla de frecuencias, el intervalo que tenía la mayor frecuencia es de 65.5 a 68.5 con 42 y el de menor frecuencia era el primero con 5 unidades. Vemos que eso se refleja en nuestro diagrama. La barra más alta se encuentra en el intervalo de 65.5 a 68.5, aquí está, y la barra más pequeña es la primera que le corresponde al primer intervalo. Con esto ya tendríamos nuestro histograma. Ahora, para elaborar nuestro polígono de frecuencias únicamente tenemos que unir los puntos medios de cada una de las barras, de tal forma que nuestro polígono quedaría de esta manera. Esto ya es una parte sencilla, solamente es unir puntos medios.
Y con esto habríamos terminado el histograma y el polígono de frecuencia. Solo nos faltaría la gráfica ojiva. No olviden que la gráfica ojiva, lo vimos en el video anterior, es lo mismo que un histograma, pero elaborado con las frecuencias acumuladas. Entonces debemos regresar a nuestra tabla original y calcular todas las frecuencias acumuladas. Y repasemos brevemente cómo se hacía esto. La primera frecuencia era la misma, 5. Pero para calcular la segunda frecuencia acumulada se tenía que sumar este 5 con el 18. De tal forma que 5 más 18 nos da 23. Y para la siguiente hay que sumar 23 con 42. Y eso nos da 65. La siguiente frecuencia acumulada es 65 más 27, eso nos da 92. Y la última, 92 más 8, nos arroja 100. De tal forma que la última frecuencia acumulada debe ser igual a la suma de los datos. Con eso comprobamos que está correcta. Entonces, la ojiva sería un histograma que se elabora con los intervalos y con las frecuencias acumuladas. Lo único que cambiaría serían las alturas de las barras, porque recuerden que las alturas de este histograma que elaboramos están hechas con las frecuencias. Pero si quiero hacer otro histograma con las frecuencias acumuladas para formar la ojiva, las barras deben quedarles como un tipo de escalera, ya que cada vez las frecuencias acumuladas van incrementando su valor. Esta parte se las dejo como práctica para que ustedes puedan intentar hacer un histograma con las frecuencias acumuladas, pero ya saben que se llama ojiva. Y con esto estaríamos concluyendo la clase de hoy, este ejercicio, donde nos centramos a calcular histograma, polígono de frecuencias y gráfica ojiva. Pero para hacerlo fue necesario, primero que nada, calcular los límites reales de cada uno de nuestros intervalos. Entonces es importante recalcar que deben verificar siempre que donde termina un intervalo deba comenzar el siguiente. Bueno, eso es todo por hoy. Soy el profesor Julio Kawich y nos vemos la próxima.